Hoy día vamos a ver cómo manipular datos multidimensionales, o más bien dicho, datos o tablas que pueden tener asociadas varias categorías de columna, varios niveles de columna, varios niveles de filas, asociado quizá a grupos de filas que estén categorizados con cierto parámetro, grupos de columnas. Esto es súper útil para, para poder trabajar especialmente con datos, por ejemplo, cuando tienen alguna serie temporal, cuando contienen, por ejemplo, algún dato de locación geográfica, como lo vamos a ver ahora, o se tratan varias categorías. Eh, entonces, para esto, bueno, esta área en general se le dice datos con múltiples índices o multi-index, o también datos con índices jerárquicos. Vamos a ver un ejemplo. Primero lo que vamos a hacer, a importar el multiíndice. O sea, vamos a importar datos que tienen esta estructura. Vamos a ver cómo explorar esta estructura. Vamos a ver eh, cómo poder disectarla, cómo poder hacer extracciones, cómo poder hacer reducciones matemáticas sobre esta estructura. Y finalmente vamos a ver una manera de crear este tipo de estructura. Y vamos a ver cómo crear esta estructura, pero junto con crearla, vamos a aprender a manipular ciertos objetos que hasta ahora no hemos visto, que se llaman iteradores. Y para poder aprender cómo manejar los iteradores, lo vamos a ver en el contexto de la creación de una estructura de datos de este tipo, que es la tabla multiíndice, ¿ya? O con índices jerárquicos. Entonces, aquí están listos los datos. Vamos a importar la librería Pandas. Primero voy a poner acá una que se me olvidó, que es la librería NumPy. Y aquí tengo el URL, que es público, donde vamos a descargar nuestros datos. Entonces, usualmente, eh, uno lo que haría cuando uno descarga algún CSV o algún dato de este tipo, eh, uno lo que hace es poner cierto pandas read CSV y puedo poner aquí el URL. Si yo ejecuto esto, por ejemplo, bueno, esto va a intentar importar los datos tal cual están desde el archivo CSV. Y, por ejemplo, aquí notamos algunas cosas que son un poco extrañas, que no notamos una uniformidad en el tipo de dato. Por ejemplo, nos damos cuenta que tenemos esta cosa que dice unnamed, ¿ya? Unos NA, y en general cuando uno le pasa esto, cuando aparece unnamed con unnamed, es porque la estructura que nosotros estamos importando es una estructura de tipo eh, multiíndice o con índice jerárquico, ¿ya? Entonces, si ustedes ven que le aparece unnamed, es probablemente porque tienen que ver la documentación y ver cuál es la estructura de los índices de estos datos, ¿ya? Entonces, para poder hacer la importación correcta, tenemos que conocer esa estructura, ¿ya? Y aquí yo conozco a priori que el índice ya es el siguiente. Entonces, le vamos a decir que las primeras tres columnas son de índice, ¿ya? O sea, le vamos a decir que esto que tiene tarapacá, 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 iquique, 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 bacteria, hongo, microalga, van a ser los índices, ¿ya? Entonces, para eso nosotros colocamos index col y colocamos la posición de las columnas que van a participar como índices, ¿ya? Y como pueden notar, al hacer esto, se organizan los datos. Como pueden ver, se organiza como Tarapacá, como un solo bloque de datos, y dentro de Tarapacá, que es una región, ¿cierto? Hay comunas, y aquí está Iquique, Colchane y Pica. Entonces podemos ver que Tarapacá es como un conjunto y tiene tres
elementos que son comunas de esa región, y cada comuna tiene un muestreo, ¿ya? Tiene datos de muestreo. Cada una tiene bacteria, hongo, microalga, bacteria, hongo, microalga, ¿ya? Entonces la estructura de estos datos es una estructura multiíndice, con una estructura con datos geográficos y también de categoría de microorganismos. ¿Ya? Esto no nos interesa de estos números, pero podemos considerar que pueden ser conteos de células, eh, alguna información biológica. ¿Ya? Ahora voy, y eso respecto a los índices que están aquí, que son las tres primeras columnas, pero también nosotros tenemos índices, filas que son índices. Entonces aquí le tenemos que decir header, y el header es la primera y la segunda, le vamos a decir que son encabezados. Y al hacer eso, ahora me organiza las dos primeras filas como encabezados, ¿ya? Que también previamente yo sé que la estructura es así. Entonces me queda año, me dice que la primera fila es año y la segunda fila es semestre. Entonces, habiendo aplicado estos parámetros a la importación a través de pandas, ahora puedo darme cuenta que tengo una estructura jerárquica que va en niveles, ¿ya? Los cuales después se pueden llamar como el parámetro levels, y puedo extraerlos, puedo modificarlos. Desde afuera, desde el nivel más externo, acá mirando desde las filas, el nivel más externo vemos que es Tarapacá y Metropolitana y de los Lagos, ¿ya? Ese es el nivel más externo, ¿ya? En los índices de columna verticales. El nivel más externo, en los índices de filas a nivel horizontal, es año, que salen acá, 2010, 2011, 2012. Después el siguiente nivel en columnas es comunas, Iquique, Colchane, Buin, Paine, ¿ya? Ese es el segundo nivel de los índices verticales. Y el segundo nivel de los índices horizontales son estos semestres, ¿ya? Enero, junio, julio, diciembre, ¿ya? Y adicionalmente, de manera vertical, tenemos un tercer índice, que es esto, que es el material biológico, ¿ya? O el organismo de donde provino el material biológico. Y la estructura está poblada completamente por números, ya que pueden ser mediciones, algún tipo de medición cuantitativa, ¿ya? Y todos son números, como pueden ver, enteros. ¿Okay? Entonces, esto es lo que nosotros llamamos una data frame con multiíndice o con índices jerárquicos, tanto para las filas como para las columnas. Ya, entonces, para poder, vamos a hacer consultas sobre este índice, ya vamos a ver cómo trabajar este tipo de estructura. Entonces, bueno, esta es la utilidad de esta estructura. Como pueden ver, uno puede ir ingresando anotaciones, ¿ya? Que pueden ir agrupando a los datos. Esto es infinito, pueden ingresar distintos niveles de anotaciones, que va enriqueciendo los datos, ¿ya? Es como una suerte de puede ir agregando mucha metadata a las columnas y a las filas. Entonces, para comenzar a trabajar con esto, voy a poner aquí. Primero tenemos que hacer que el índice se organice, porque a veces los índices multiniveles, o multiíndice, como ya lo hemos llamado, vamos a decir que esto se va a llamar DF, lo que acabamos de ver. ¿Ya? Tenemos que hacer sort index. ¿Por qué? Porque a veces pasa que en las importaciones los índices no se importan de manera ordenada, y si no están de manera ordenada, o a veces parecen estar ordenados, pero hay que hacer un arreglo, siempre hacer sort index, para que internamente Pandas pueda corregir cualquier cosa extraña respecto a los índices. Entonces se recomienda siempre hacer esto, sort index, ¿ya? In place true, o sea, para que se haga directamente sobre esta estructura y no tengamos que crearla de nuevo. ¿Ya? Entonces ahí, si lo vemos de nuevo, de hecho, me parece que es lo mismo. ¿Ya? Pero lo importante es siempre hacer esto.
sort index. ¿Ya? Y ahí queda completamente coherente, consistente con lo que Pandas necesita para que operemos todos los métodos. Ya, entonces ahora veamos cómo nosotros podemos, cómo vamos a hacer algunas exploraciones sobre estos datos. ¿Ya? Primero, por ejemplo, ¿cómo yo hago para poder conocer los nombres de los índices? Yo puedo escribir entonces df, que es la estructura que acabamos de importar, index.names. Names. Me dice que hay que colocarle nombres que no tienen nombre. De hecho, si nos fijamos acá, estos nombres que le estoy pidiendo son los de los lagos, por ejemplo. ¿Qué es esto? Fresia. ¿Qué es lo que son estos? Bacteria. ¿Qué es lo que son estos? ¿Ya? Le estoy preguntando por eso índice. Entonces, yo también le puedo preguntar, esto le estoy preguntando por los índices verticales, ¿ya? Pero también le puedo preguntar los nombres de los índices horizontales, y eso es df columns names. Y me dice que estos sí tienen nombres, que es año y semestre, year and semester. Semester, year and semester. Entonces, aquí se ven que tienen nombre, ¿ya? Esto es un nombre del índice horizontal, ¿ya? No es dato. No son datos. Entonces, vamos a darle nombre a los que no tienen. Entonces, voy a poner esto mismo que está acá. Names, y voy a decir que el primer índice va a ser región. Voy a omitir los tildes por ahora. Después viene comuna. Y después viene, vamos a poner que es organismo. ¿Ya? Entonces, si ejecuto esto, y ahora lo vemos, se actualiza el índice a región, comuna, organismo. Entonces ahora nuestros datos están completamente, ¿ya? Están completamente tabulados, ¿ya? Respecto a los índices de los dos niveles. Ya. Entonces veamos cómo podemos hacer alguna exploración sobre esto. Vamos a ver primero un método que ya todos conocemos, que es el método log, ¿ya? Que nos permite hacer algunas extracciones de filas. Entonces, por ejemplo, supongamos que queremos extraer solamente los datos de Tarapacá. Entonces yo pongo log, abro una tupla, cuando yo uso los paréntesis curvos, es una tupla, y pongo Tarapacá. ¿Ya? Y le voy a decir que seleccione todo lo demás que forma parte de ese índice. No lo muestra. Estamos reconectándonos. Ya. Sé que se cayó el servidor donde estaba trabajando. Ya, vamos a correr de nuevo. Ya, aquí donde quedamos. Ya. Entonces, lo que hice acá fue extraer para acá todos los índices que vienen a la derecha, junto con todas las columnas que vienen después. Y eso es lo que significa esto. En una tupla, para acá, o sea, en paréntesis curvos,
después dos puntos, diciéndole que todos los índices que vienen lo admita, todos los que son subíndices de Tarapacá, coma, todas las columnas, con dos puntos también, ¿ya? Para que seleccione todas las columnas. Entonces ahí me quedo con todos los datos de Tarapacá. Por ejemplo, yo también podría hacer lo siguiente. Podría decir que quiero df log, quiero de nuevo Tarapacá, pero me gustaría ver Pica, ¿ya? Perdón, ahí, Pica. Y ahí puedo traer Pica. O sea, la tupla, esta tupla la puedo crecer, ¿ya? Y puedo ir, esta tupla, ¿ya? Puede ir creciendo hacia la derecha, ¿ya? Indexando los distintos niveles. Ya aquí tengo Tarapacá y Pica. Y obviamente yo puedo repetir esto. Y puedo poner Tarapacá, Pica, y después quiero solamente microalgas. Y ahí solamente me quedo con microalgas. Y del mismo modo, yo puedo indexar tuplas en el campo de las columnas. Entonces yo también podría decir, por ejemplo, eso, y podría aquí poner una tupla que diga, a ver, aquí tengo algo, 2010, ¿ya? De julio a diciembre. Y ahí me extrae, de hecho me lo extrae ya como una serie porque es unidimensional. Entonces me extrae la información de Tarapacá en Pica del año 2010 de ese semestre. También podría poner solamente 2010. ¿Ya? Y ahí me muestra los dos semestres del 2010. Eh, ahora también podemos... voy a ver un ejemplo que tengo acá. Ah, ya, 2000, esto es importante porque 2010 está como... Ya, está como carácter. Si ven, lo tengo que poner entre... Para que funcione, lo tengo que poner entre comillas, entre apóstrofes. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a transformar los años a números enteros. ¿Ya? Entonces, esto respecto al indexado, al indexado multinivel, ¿ya? Pero vamos a seguir, para seguir, vamos a hacer este ejercicio de transformar un índice, ¿ya? De carácter a transformarlo a número entero. Entonces aquí lo que yo puedo hacer es hacer df columns levels y le digo que quiero el nivel 0. ¿Qué significa eso? Todos los años, ¿ya? De las columnas quiero el primer nivel, ¿ya? El identificador que es más externo, y son todos los años, y voy a transformarlos con astype, y aquí le voy a poner int. Entonces ahí le estoy diciendo
que los niveles los cambie a número, a un entero, int 64. Entonces esto lo voy a guardar. Lo voy a guardar como level 0 int, ¿ya? Voy a poner call mejor. Call level 0 entero. Yo todavía no lo he cambiado, solamente estoy haciendo una extracción y cambiándolo de tipo de dato. Y para hacer el cambio, ponemos la data frame, de nuevo columns, y ahora ponemos set columns, set levels, perdón. Y aquí le decimos que levels ahora los niveles sean los que hicimos acá arriba. Y específicamente queremos que cambie el nivel 0, ¿ya? Y que lo haga in place. Entonces, corremos esta celda. De hecho, in place tiene que haber sido true. Ahí. Y si ahora queremos hacer la indexación que teníamos acá arriba, no nos resulta porque ahora este 2010 tiene que ser un número. Ya. Entonces sí, ahora puedo, por ejemplo, podríamos decir ahora que queremos no solamente el 2010, sino que nos gustaría el 2010 y vamos a ver si lo hacemos así, si no nos va de 2010 hasta 2013, lo vamos a hacer con tuplas. Para hacer un rango tenemos que pasarlo en tuplas de nuevo. Y ahí puedo hacer un rango ya de años entre 2010 y 2013. Vamos a cortar un poco más, 2012. Entonces, aquí, como ven, estoy simplemente indexando en la entrada, como está después de la coma, en la entrada de las columnas. Entonces yo le puedo pasar tuplas, y esas tuplas o sea, pueden ir solas o pueden ir con estos dos puntos como para hacer un rango de las columnas. ¿Ya? También yo podría decir, como ya les había mostrado recién, por un poco más de variedad. ¿Ya? Este hecho voy a mostrarle la estructura es esta, el arquetipo que uno usa. Ya es esto. Aquí se lo estamos mostrando, es corchete, tupla, coma, tupla. ¿Ya? Y ahí se va a ir poblando con más tupla o rellenando. Entonces aquí, por ejemplo, también yo podría decir que quiero el año 2011, coma, y que quiero ese semestre, ¿ya? Y que... y todas las filas. Entonces ahí tengo el año 2010, el semestre de julio a diciembre, con todas las filas. Y también yo podría decir que quiero todas las filas, quiero el 2000, como está acá, pero lo quiero 2 puntos hasta el 2013. Y digamos también, para hacerlo un poquito más interesante, digamos que queremos Metropolitana y queremos Paine.
Y ahí está. Entonces, y todo lo que viene, de hecho. Y si lo saco, queda más chico. De hecho, dropea la metropolitana de Paine, porque como hace una extracción, ya no la muestra. Entonces, aquí tengo entonces los datos de región metropolitana, comuna de Paine, desde el primer semestre, desde el primer semestre del 2011 hasta el 2013. ¿Ya? Es un corte que hacemos desde el segundo semestre. Ahí está. Vamos a ver ahora un método que no hemos visto, porque ahora este es el método lock, ¿ya? También nosotros podemos trabajar con otro método, que es el método para hacer cross sections. Acá. Que es el método XS. Entonces yo puedo tomar el método de cross sections, yo puedo tomar la data frame, pongo XS, y aquí puedo pasarle, por ejemplo, vamos a decir, metropolitana, y le tengo que decir en qué nivel está esto, level, y esto es región. Y ahí me pasa solamente la región metropolitana. Y como ven, dropea el índice vertical de metropolitana, pero le puedo decir que no lo dropee para seguirlo viendo, para que siga mostrando qué región es. Entonces puedo poner drop level false, ¿ya? Y ahí me sigue mostrando que es la región metropolitana. Entonces, estas cosas al final, si uno las trabaja bien, siempre pueden llegar a ser lo mismo, ya pueden llegar a ser las mismas tareas, pero algunas tienen distinto alcance, distinto enfoque, ¿ya? También aquí yo también puedo hacer el indexado pasando varios niveles. Por ejemplo, le puedo decir que sea, también le tengo que pasar una tupla, ¿ya? Antes de poner la tupla voy a poner que eh, esta tupla, hay que pasarle primero la tupla, después el nivel, le vamos a pasar, y después les pasamos el drop level. Así vamos a trabajar por ahora. Entonces, siempre cuando trabajemos con esto, le pasamos la tupla con los nombres de los niveles, o sea, con el índice, después con el nivel, donde está ese índice, y después le decimos si lo queremos dropear o no. Y cuando hacemos varios niveles, pues siempre trabajamos con tupla. Entonces, por ejemplo, aquí le voy a decir que seleccione metropolitana de nuevo. Y que seleccione Calera de Tango. Entonces, todo esto tiene que ir con... ¿Ya? Entonces, y que esto para encontrar estos índices, tiene que ir a mirar los niveles, que es región, y tiene que ir a mirar comuna. Y drop level tiene que ser false. Entonces así nosotros podemos trabajar con el método XS. Vamos a ver otro método ahora. Bueno, ahí uno va jugando, ¿ya? También se puede hacer con las columnas. Hagamos un ejemplo con las columnas. Tendría que ser de XS. Y le vamos a decir que seleccione solamente un semestre, por ejemplo, de enero a junio.
¿ya? Ahí. Aquí le tenemos que pasar el eje, que sea el axis 1, para decirle que son las columnas, y que el nivel donde se encuentra esta información es en el nivel semestre. Y le vamos a decir que dropee, que no lo dropee, para que sigamos viendo lo que está haciendo. Entonces, aquí lo que hace es, logramos extraer siempre January, June, ¿sí? Enero, junio, enero, junio. Son todos del primer semestre, ¿ya? Y después cuando uno hace estas extracciones, después uno podría seguir aplicando más métodos. Por ejemplo, yo le podría decir que más encima quiero el año 2015. Uh-huh. Y ahí tengo el año 2015. Entonces, en realidad esto da para mucho. Creo que se puede hacer un corte, a ver, 2015-2018. No, vamos a dejarlo ahí nomás. Ahí si ustedes juegan después pueden ir haciendo más cosas. Ahora vamos a ver el otro método, que es el método take. Acá. Take. Este es el método como más straightforward que existe, porque simplemente yo puedo poner df take. Esto también se puede usar en data frame típica, ¿ya? Unidimensional. Y yo simplemente, el take lo único que recibe son las posiciones que yo quiero seleccionar. O sea, por ejemplo, todos los métodos vienen seteados para hacer extracciones en el eje 0, axis 0, o sea, por las filas. Entonces, yo simplemente le puedo decir que quiero la fila en cierto orden, 6, 3, 1, ¿ya? Voy a redundar y voy a decir que este es el axis 0. ¿Ya? Y ahí simplemente lo que pasa es que me está forzando, ¿ya? O sea, está tomando la posición de la fila, la sexta, la tercera y la primera, la extrae y la junta, ¿ya? Es como... Es una forma como fuerza bruta, ¿ya? Que tiene para hacer esto. O sea que uno puede decir, esto es como cuando uno ya tiene la información del índice. Ahí me pasé, ¿no? Creo que está 27. 26. Sí, 26. Entonces cuando uno tiene la información directa sobre la fila, ¿ya? Sobre la posición de la fila, uno le puede pasar la posición directamente y hace la extracción. Y lo más entretenido es que conserva la estructura del multiíndice, como ven acá, ¿ya? Sigue mostrando la estructura del multiíndice. Y esto mismo lo puedo hacer, lo voy a copiar acá abajo, yo lo puedo hacer por las columnas. Si pongo axis 1, ya vamos a poner otro número, 4, lo entretenido es que aquí uno puede poner los números en cualquier orden. ¿Ya? Y ahí me hace una extracción, ¿ya? Por la posición de las columnas que yo le estoy diciendo, ¿ya? Entonces esto es muy útil cuando ya tienes la información sobre la posición, entonces no hay que entrar a la sintaxis como con los nombres. Otra cosa que también se puede hacer, voy a dejarlo acá. Ya, entonces es el método take, que es el más fuerza bruta, brute force, pasa la posición y hace la extracción y ensambla todo. Lo deja así bonito. Otra cosa que uno puede hacer acá, que también se puede hacer en el otro, pero también en el multiíndice se puede renombrar. Tú puedes renombrar cosas. Por ejemplo, digamos que queremos renombrar Puerto Varas. Entonces yo puedo decir df rename
y le tengo que pasar aquí un pequeño diccionario, los paréntesis de llave, y le paso primero el nombre antiguo, que es este que está acá. Eh, dos puntos de nuevo y vamos a decir que ahora Puerto Vara se va a llamar PB. ¿Ya? Le digo que esto es el axis 0, ¿ya? Y que no lo haga in place, solamente quiero verlo, ¿ya? Y como pueden ver, ahí PB le cambió el nombre a Puerto Varas a PB. Entonces, aquí se pueden aplicar para... Entonces uno puede... Básicamente uno se preocupa de pasarle el nombre antiguo y decirle el eje donde encuentra ese nombre y va y lo encuentra y lo hace. Ya. Ya. Entonces ahora que hemos visto esto, vamos a... vamos a tratar de hacer algunas... vamos a intentar hacer algunas transformaciones con los datos. Vamos a ver qué se puede hacer. Por ejemplo, ya, todas estas transformaciones, si uno antes aplica estas reducciones, estos como slices que uno hace, uno la puede, estas transformaciones son aplicables en todos los niveles. O sea, cuando yo extraigo ciertos bloques o cierta sección de los datos, después puedo aplicar todas estas transformaciones o estos cálculos. Por ejemplo, la más conocida es df. Por ejemplo, puedo poner sum. Y lo que va a hacer eso, va a sumar. ¿Ya? Por defecto sumo por el eje 0. Entonces me entrega los datos, el año y el semestre. ¿Ya? Entonces esto es lo mismo que yo haga, lo reduce hasta el máximo. ¿Ya? Como axis 0. Si yo le pongo sumar, me va a sumar todo, pero por el eje 1, por las columnas. Me suma las columnas, ¿ya? Entonces ahí me queda esta información, se conserva solamente esto. ¿Ya? Entonces como que al hacer 0, como que lo suma, bueno, lo que hace es sumar todas las filas, y con el 1 sumar todas las columnas, entonces por eso resulta esto. Entonces, si ustedes se imaginan, si yo ahora esto lo aplicara a un subgrupo, tiene el efecto, por ejemplo, tiene el efecto de que yo puedo obtener sumas, ¿ya? De ciertos subconjuntos de los datos. Por ejemplo, aquí tengo solamente el primer semestre. Entonces, si yo aquí le aplico, por ejemplo, quiero todo del primer semestre del 2010, pongo acá 2010, ¿ya? Ahí está. Y puedo tenerla, bueno, para que no sea tan fome, le voy a poner el promedio. Entonces ahí me reporta un promedio, ¿ya? Solamente, como yo especifiqué, como ya había hecho la acotación, ya que solamente me dio el primer semestre, me da el promedio del primer semestre. Entonces, cuando uno, posterior a las extracciones, posterior a todos estos filtros, uno puede aplicar métodos de reducción para sacar algún estadístico. ¿Ya? Y aquí hay un montón, pues está min, median, sum, ¿ya? También está, por ejemplo, unos que son un poquito más de alto nivel, como describe. Describe lo que hace es hacer una estadística descriptiva, ¿ya? Para todas las columnas. Entonces aquí me dice cuántos datos hay, el promedio, desviación estándar, el dato más chico, los percentiles y el dato máximo, ¿ya? Entonces es bien importante que saber que uno puede ir aplicando filtros a multiíndices, ir indexando de manera muy compleja los datos y al final aplicar algún método de reducción para sacar información, ¿ya? Ahora lo que vamos a hacer
Vamos a ver otro de estos métodos que son de agregación. Básicamente tú agregas con alguna función, como describir, que te da toda la estadística o el promedio, pero vamos a ver uno que es para datos categóricos. Pero como no tenemos datos categóricos, vamos a hacer el ejercicio de crear una columna categórica. Y esa columna va a insertarse en esta estructura de multiíndice, ¿ya? Para poder ver cómo se maneja entonces una variable categórica en este contexto. Entonces vamos a crear una variable categórica que va a tener... primero voy a hacer esto. Voy a pedirle que me muestre toda la data frame, porque quiero que veamos todo el resultado de lo que se va a hacer, y eso se va a alargar y probablemente la va a cortar de manera horizontal. Entonces, para poder ver todo, para que en este caso la terminal de Jupyter muestre todo, tengo que poner pandas set option, y aquí yo pongo display max columns. Es decir, que muestre un máximo de columnas de 100, ¿ya? Y como tenemos menos de 100, va a mostrar todas. No va a hacer esa cosa molestosa que es como que a veces no te muestra todo, sino que como que te lo corta. Y para las filas es lo mismo. Display max rows. Le vamos a decir también 100. Como son menos de 100, va a al final mostrar todo. Entonces yo aplico esto. Y ahora ya no tenemos ninguna restricción, no va a cortar nada, va a mostrar la data frame completa. Ya, entonces como les dije, vamos a crear una columna categórica. Un segundo. Un segundo. Ya, entonces vamos a anexar a cada año, ¿ya? Le vamos a poner una columna categórica, como que vamos a simular que en las mediciones, aparte de cada de números, vamos a simular que cada año hay alguna variable que es categórica, que está tratando de dar alguna información cuantitativa. Entonces simplemente voy a inventar que esa información puede ser de tres tipos. Sí, puede ser, no sé, un yes, un no, o un other. ¿Ya? Tratando de inventar como si estuviéramos, aparte de tener información categórica de las muestras. Entonces, como esto va a ser una columna, ¿ya? Lo que queremos hacer es que crear columnas, ¿ya? Con combinaciones de estos tres. Y para hacer eso, vamos a usar el método de NumPy que es del módulo random, que se llama choice. ¿Ya? Y aquí en el método choice uno le puede pasar alguna lista, como esta, y elige uno, pero aquí en realidad me devuelve uno nomás, pero para decirle que me devuelva más, tiene el parámetro size, le puedo decir que me devuelva, no sé, 10. Y ahí me devuelve, elige de manera uniforme, con probabilidad uniforme, aunque uno le puede especificar la probabilidad, ¿ya? Especifiquémosle la probabilidad, pues esto es con P, y uno le pasa aquí una lista con probabilidades, que como son probabilidades tienen que sumar uno, ¿cierto? Entonces le ponemos que la primera probabilidad es 20%, 30 y no sé, 50, ¿cierto? Entonces, eso elige con este bias de probabilidades, elige 10 elementos de esta lista de 3. ¿Ya? No se pueden repetir, obviamente. Entonces, como queremos que sea del largo de lo que estamos trabajando, ¿ya? Entonces vamos a decirle que sea del largo equivalente al número de
filas que tenemos, ¿ya? Para que la columna tenga el alto correcto. Entonces, le vamos a decir que es de F. Esto es fácil porque es shape, ¿ya? 0. Recuerden que si uno le pregunta a una data frame su forma y te da dos números, y el primero que te da es el número de filas, en este caso 27, por eso es 0. ¿Ya? Si uno extrajera el shape 1, lo que hace ahí es extraer el número de columnas. Entonces le pongo que sea del largo del número de filas. Entonces al ejecutar esto, ya voy a tener un array con estos números que yo quería, pero con el largo como de las columnas. Entonces ahora lo que me interesa es esto, insertarlo, ¿ya? Insertarlo en cada año. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Tenemos que conocer, primero tener una lista de los años. Entonces, vamos a decir que eso se va a llamar years. Y para hacer una extracción de la lista de los años, vamos a df, columns, le vamos a decir, lo bajo mejor, columns, vamos a decir get level by values, o sea, le vamos a decir que haga una extracción de un nivel, es el nivel 0, y que nos devuelva los números únicos, o sea, los años únicos, bueno, no están repetidos, pero es mejor poner el unique, y que los desempaquete, o sea, que me pase solamente los valores, que no me dé ninguna estructura rara. Entonces, si yo hago esta extracción, ya me da un array ya, con los años, con los valores de los años. Eso lo voy a guardar en years. Entonces ahora con estas dos estructuras vamos a ir poniendo esta columna, una columna nueva que va a tener esta estructura como va a ir generándose de manera random. Y eso lo vamos a hacer con un loop. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la idea es que yo tenga la data frame, por ejemplo, y voy a indexar el año que quiero en un loop. Entonces, por ejemplo, years, voy a estar en el primer loop, ya, en el 0, y le voy a decir que hago una columna nueva ahí, y le voy a llamar a eso, le voy a llamar categoría. ¿Ya? Entonces lo que estoy haciendo acá es decirle que vaya a un año en específico, le voy a poner el nombre de una columna que no existe, pero aquí le voy a insertar ya lo que sale de acá. Bueno, esta es la magia de Python. ¿Ya? Entonces ahora cuando yo voy a ver la data frame, si se dan cuenta, agregó, ¿ya? Al final, aquí, al final, el 2010, la categoría, ¿ya? Lo dejó al final. Pero esto es fácil de volver a organizar, ¿ya? Le pongo el método que habíamos usado arriba, que era sortIndex. Entonces al hacer sortIndex, perdón, lo debería haber hecho y no lo hizo. A ver, ya, tenemos que decir que lo haga en el, perdón, obviamente por las columnas. Veamos. Y ahí está. En el año 2010, que le dijimos que hiciera el sorting a través de las columnas para que lo organizara, en el 2010 dejó la categoría y después los semestres. ¿Ya? Entonces ahora nuestros organismos, nuestras muestras biológicas, aparte de datos cuantitativos, van a tener un dato discreto, una variable discreta que es alguna categoría de algo. ¿Ya? Entonces, ahora esto lo hicimos, ¿cierto? Aquí con este 0,
pero lo vamos a hacer ahora de forma iterativa. Entonces, para hacerlo de forma iterativa, simplemente decimos for y in years, ¿ya? Aquí reemplazo, lo dejo como i nomás porque aquí se va a poner el... Y eso debería ser la magia, porque aquí va el año y después, vamos a decir que nos muestre el sorting. Ya, la pantalla. Vamos a ver qué pasa. Ahí está. Como pueden ver, ahora cada año tiene un subíndice de categoría, ¿ya? Entonces ahora tenemos los datos mucho más variados que los que teníamos antes. Y le voy a decir que este sorting lo haga in place, ¿ya? Para que quede definitivo. Ahí está. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? Vamos a ver qué podemos hacer con una variable de tipo categórica. Entonces le voy a decir que vamos a hacer esta cosa que se llama contar. ¿Sí? Por ejemplo, yo puedo ahora tomar la data frame y voy a extraer las categorías. Entonces voy a decirle XS, categoría. Ya, le voy a decir, bueno, esto está axis 1. Lo tiene que encontrar en el nivel de semestre. Y le vamos a decir que no lo dropee, que lo sigamos viendo. Si yo ejecuto esto, como ven, hago un cross section y me quedo solamente con las categorías, ya de cada año. Y yo a esto le puedo... ya, a esto vamos a ver primero la forma más simple de aplicar un conteo. ¿Ya? Le puedo aplicar, por ejemplo, que quiero la del 2019. Quiero la columna 2019, que es esta. Y yo aquí puedo poner el método value counts, creo que está bien escrito. Y ahí, como ven, me devuelve una cuenta de cuántos other, cuántos yes y cuántos no, ¿ya? Habían en el año 2019, ¿ya? Entonces la lógica es siempre la misma, es que uno va aplicando filtros a esta estructura jerárquica, va acomodando los datos y los va reduciendo, o sea, los va seccionando, y después uno aplica algún criterio de reducción, de estadística o de resumen, ¿ya? Como aquí que te muestra un conteo de cada una de un resumen de las categorías. Vamos a ver una forma más compleja de hacer esto. Un segundo que lo tengo por acá. Para hacerlo por... Ya, pero esto es solamente para 2019. Si ustedes lo quisieran hacer para todas las columnas, ya es un poquito más complejo. Vamos a... vamos a hacer esto. Vamos a copiar lo que está acá arriba, ¿no? ¿Ya? Para poder ir aplicando esto de manera a través de toda la estructura, tenemos que usar apply. ¿Ya? Y tenemos que pasarle una función a esto. Entonces le vamos a decir que, o sea, esto no lo hemos visto, pero uno puede hacer funciones de manera como instantánea, y que se llaman funciones anónimas, o sea, instantáneas anónimas, para que se apliquen en cierto momento dentro de un paréntesis, se aplique y después ya no la usáis más, como que no la volví a llamar, la llamáis ahí nomás. Entonces, cuando uno hace una función anónima,
uno pone lambda, ¿ya? Para decir que voy a definir una función, le voy a decir que esa función va a tener lo que entra esa función, que es x, va a sufrir la siguiente transformación, y le voy a decir que esa transformación, le voy a decir que con x, que es lo que va a entrar a la función, hago una tupla, pero esa tupla sea x a la que se le aplique el método valueCounts. Y aquí, de manera mágica, nosotros logramos aplicarle a cada año, porque hicimos la extracción, ¿cierto? Primero dijimos, nos quedamos solamente con las categorías, ¿ya? Y después le aplicamos value counts. Entonces, ¿qué es lo que hace eso? Es que al final cuenta todos los no, los other y los yes de cada año, ¿ya? Entonces, para poder moverse de esta forma, para poder haberlo hecho a través de todas las columnas, tiene que ser con el apply y el lambda, ¿ya? Entonces, aplicar para que se mueva a través de las variables de las columnas, y yo defino que va a haber un lambda, ¿ya? Que va a recibir un input que es x, que en este caso va a ser cada columna, o sea, aquí el x es una columna, de hecho lo voy a poner mejor, una columna. Y a esa columna le va a preguntar por sus valores. Ya, ahí está. Entonces, esto es el método apply, que me permite aplicar funciones anónimas, ¿ya? ¿Qué significa esto de lambda? A cada una de las columnas la va a ir aplicando como un mapeo, como un map, ¿ya? Entonces, una columna, y a esa columna le pasa lo siguiente y se transforma en esto que está acá, ¿ya? Y aquí puedo poner cualquier cosa, a esa columna le puedo hacer lo que yo quiera, ¿ya? En este caso es value counts. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con datos categóricos, porque ya habíamos hecho antes la extracción de la categoría. Obviamente, aquí podríamos haberlo hecho para la región de Tarapacá, ¿cierto? Entonces uno podría haber hecho esta evaluación del conteo, pero en distintos bloques o secciones de los datos, ya habiendo hecho más filtros, como los que ya hicimos arriba. Y ahora, ¿qué nos falta? Nos falta ver la construcción. Bueno, ya vimos esto. Otra forma de hacer esto, lo vamos a dejar hasta ahí. Y ahora vamos a ver cómo uno puede cómo nosotros podríamos construir, si tuviéramos solamente los valores, los números que están acá, con las categorías puede ser, cómo nosotros podríamos construir los índices de multinivel. O sea, ¿qué pasa si nosotros queremos hacer esto de cero? Porque se acuerdan que lo que nosotros hicimos fue importar. O sea, nosotros tomamos algo que ya estaba hecho y lo importamos con pandas y le dijimos a pandas cuáles eran las columnas que eran los índices verticales y cuáles eran las filas que eran los índices horizontales, y lo construyó. Pero ¿qué pasa si nosotros solamente tenemos los datos crudos y queremos hacer esta estructura jerárquica, ¿cierto?, de índice de cero, de la nada, ¿ya? Entonces, para esto, vamos a suponer que tenemos los datos como están acá arriba, solamente los datos. Ya, voy a hacer la extracción de nuevo acá. Voy a sacarlos de nuevo. Pero me voy a quedar solamente con los valores. Entonces, si le pongo values, ahí están como estaban originalmente. Entonces, este value lo voy a aplicar ahí. Ya, y a esto le voy a poner df values. ¿Ya? Ya, entonces vamos a ver qué podemos hacer. Primero vamos a ver, ¿ya? ¿Qué pasa si nosotros queremos crear una data frame
directamente ¿qué pasa si nosotros queremos crear una data frame directamente sobre esto? O sea, utilizando values. Veamos cómo se ve. Data frame values. Me muestra esto. ¿Ya? O sea, infiere, ¿ya? Que los valores que le estoy pasando son efectivamente los valores de la data frame y a los nombres, a la fila le da un número de 0 a, bueno, aquí de 0 a 26 y a las columnas de 0 a 19. ¿Ya? Entonces me muestra esto. Entonces, ¿cómo nosotros le damos la estructura que teníamos? Entonces, primero vamos a hacer la estructura de los índices verticales, ¿ya? Veamos cómo lo hacemos. ¿Qué es lo que tiene el año y el semestre? Eh, esto, ya. Entonces, voy a cortar aquí. Entonces, vamos a hacer la estructura, perdón, de los índices horizontales, y confunde esto. Los horizontales, que son los años que van de manera horizontal y los semestres que van de manera horizontal, ¿ya? Y van dando estructura a las columnas, ¿ya? De repente uno se confunde, pero eso, los índices horizontales van dándole nombre y estructura a las columnas. Entonces, nosotros ya sabíamos que lo que queríamos eran los años, o sea, aquí tenemos los años y los semestres, entonces vamos a recurrir a algo acá, de hecho voy a hacer algo, un poco de trampa. Voy a sacar la df completa de nuevo, esto los valores acá. Ya, esto igual. Ahí sí. Voy a sacar la data frame original, ¿por qué? Porque vamos a suponer que ya sabemos los años. O sea, y los años, ¿se acuerdan que los podíamos sacar columns? No, columns, no, era column get levels. Column, vamos a extraer los años. Get level values y los años estaban en la primera capa, aquí. Y vamos a decir solamente por un sanity check, como para estar seguro de que nunca esto va a fallar, le vamos a decir unique y vamos a desempaquetarlo para que nos quede un array puro. Ahí está. Entonces, vamos a suponer que nosotros ya teníamos esta información como un array, ¿ya? Y le vamos a decir years array, ¿ya? Vamos a hacer lo mismo con los semestres. Vamos a decir df get level values, y en este caso en la segunda capa, 1. También, bueno, aquí el unique sí sirve, porque no queremos todos los semestres, queremos solamente los valores únicos, values. Columns. ¿Ya? Y ahí me dice que esto tiene solamente 2, de enero a junio y de julio a diciembre, ¿ya? Entonces esto le vamos a llamar semes array. Entonces, revisamos. Ahí está, perdón. Ahí está years array,
Y aquí está semestre array. Entonces, ¿cómo construimos un índice? Como el que teníamos. Simplemente vamos a pandas, escribimos multi-index y le decimos from product. ¿Por qué from product? Porque en este caso, lo que queremos obtener es una mezcla que cada año ya se cruce con cada semestre, para que quede cada año asociado a 2 semestres. Entonces, para lograr ese efecto, eso se llama un producto, ¿ya? Que estamos cada año asociándolo a cada semestre, para que cada año quede asociado a cada semestre, ¿ya? O cada semestre a cada año, ¿ya? Entonces le decimos que construya un índice desde producto y le pasamos una lista ahí sí, primero con la primera capa del año y otra con la capa del semestre, ¿ya? Y después le decimos los nombres que queremos que tengan los índices para que queden inmediatamente con algún nombre. Y esto también es una lista. Y le decimos que uno se va a llamar year y el otro se va a llamar semester. Y con esto, ¿qué hago yo? Yo construyo esto, ¿ya? Donde cada año va a estar asociado a los 2 semestres, o viceversa, ¿ya? Que es lo que nosotros teníamos. Y esto solamente construye el índice, ¿ya? No lo pone dentro de mi estructura. Entonces esto le voy a poner esto se va a llamar column mal index, ¿ya? Luego veamos lo que habíamos intentado arriba, veamos si lo recibe, si es capaz de recibir este multiíndice. Entonces le vamos a decir que le vamos a pasar este column multiíndice. De hecho, esto se lo pasamos en el parámetro, en el argumento de columns. Lo puede recibir. ¿Ya? Y aquí le damos column multiindex. Veamos qué pasa. Y ahí, como ven, logramos ponerle el índice que teníamos antes, a partir, netamente, ¿cierto? A partir de un array de años y un array de semestres, de 2 semestres, ¿ya? Se construye esto y se pone encima cuando nosotros creamos la data frame. Entonces ahora lo que nos falta es que hagamos el índice, los índices verticales, ¿ya? Que estructuran las filas. Pero eso es más complejo en este caso, ¿ya? Entonces vamos a hacer, para entrar al índice vertical que estructura la fila, lo vamos a hacer de manera iterativa. Pero para hacerlo de manera iterativa tenemos que primero conocer una herramienta, un módulo de Python que se llama itertools, ya que nos va a que a pesar de que quizás lo que vamos a hacer va a ser un poco sofisticado y quizás va a ser un sobre sofisticar algo que podría ser un poquito más simple, pero lo vamos a hacer de manera con iteraciones, de una forma naive, que se entiende muy bien y que en la medida que vamos a ir creando el índice, vamos a ir aprendiendo cómo se utiliza esta librería que se llama itertools, ¿ya? Y eso lo vamos a ver en la siguiente sesión. Esta sesión la vamos a dejar hasta acá.